Bueno, entre tanto vamos a estar comentando, creo que ya, buenos días antes a todos los alumnos que están presentes, con las disculpas del caso, porque nos hemos atrasado un poco. Por razones que ya les he explicado. Bueno, ya hay, creo, fecha de examen que está programado para el día 4 de septiembre y que parece que no se va a modificar esas fechas. Por lo tanto, tenemos que adelantar, es decir, no perder ni una clase para tener por lo menos unos 5 temas. Hoy vamos a terminar, como sea, el siguiente tema. Esta partecita lo acabaremos rápidamente y luego veremos para la siguiente semana si tenemos alguna clase extra para poder hacer algún tema un poco corto. Con esa, y tampoco hay el sistema aún de la universidad para notas, no sé por qué será, no podemos introducir hasta ahora las notas, que los tengo ya desde hace rato. Bien, hemos quedado en el tratamiento en la anterior clase, en el tratamiento del cuadro del edema agudo de pulmón. Un poquito recordando, el edema agudo de pulmón no es nada más que el acúmulo o la concentración o el incremento de la cantidad de líquido en el espacio intersticial y alveolar por, por causas cardiogénicas y por causas no cardiogénicas. Por lo tanto, como concepto o como recordatorio, ese es el edema agudo de pulmón. Bien, el tratamiento pues va a estar dirigido fundamentalmente en todo caso a tratar la enfermedad causal, es decir, la enfermedad que está causando el problema del edema agudo de pulmón. Entonces, básicamente, el tratamiento tiene 3 objetivos, como mencionamos en la anterior clase. Uno, disminuir la presión venocapilar pulmonar, porque recordaremos que el edema agudo de pulmón se produce como base fisiopatológica por un incremento de la presión venocapilar pulmonar que produce la fuga de líquido del espacio intravascular al espacio intersticial y alveolar. Entonces, el tratamiento estará dirigido a eso. El segundo paso, pues obviamente será mejorar la ventilación pulmonar, porque imagínense un paciente que está con líquido en los pulmones. Hay a veces algunos autores indican que son los pacientes que se están ahogando en su propia, como dicen, en su propia saliva, algo así. Dicen, y es evidente, porque el líquido es el que les está produciendo esa insuficiencia respiratoria aguda con una hipoxemia severa. Entonces, el segundo paso será mejorar la ventilación pulmonar, la oxigenación y obviamente el tratamiento de la enfermedad de la enfermedad de base, como ya les decía. Entonces, bien, como tratamiento primero tendremos que tomar las medidas que disminuyan la presión venocapilar pulmonar y las medidas que disminuyan el retorno venoso hacia la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Unas medidas no farmacológicas sugieren los autores. Uno, el que frente a un paciente con edema agudo del pulmón, ¿qué es lo que debemos hacer? Es hacerle sentar al paciente al borde de la cama con las piernas que estén o con las extremidades inferiores estén colgando del catre, pendientes, por eso dice, para disminuir el retorno venoso hacia el corazón, es decir, por gravedad que se acumule mayor cantidad de sangre en las extremidades inferiores. De esa manera disminuirá la presión también venocapilar pulmonar en pulmones. Otra medida no farmacológica, recomiendan, eso se hacía antes, en realidad actualmente no se la hace, en realidad, pero como para que uno sepa, ¿verdad? Es la aplicación de torniquetes en 3 de las 4 extremidades,
ya sea en extremidades inferiores y una superior o al revés, pero ese torniquete hay que tener que hacer la presión no tan fuerte, sino que haya algún flujo sanguíneo que esté todavía pasando por las extremidades para evitar el problema de la isquemia. Y esos torniquetes hay que hacer rotar cada 15 minutos, es decir, cambiar cada 15 minutos, de tal manera que un miembro quede libre. A este tipo de procedimiento, que es antiguo en realidad, que uno debe saber también, si es que no tuviese medicamentos, hay que tener que hacerlo, obviamente. Se lo denominó la sangría seca. Entonces, ese es un término que es utilizado para este tipo de procedimiento. Ese es un tratamiento no farmacológico. Dentro del tratamiento ya farmacológico, lógicamente, tenemos que ir a disminuir pues ese incremento de presión que existe a nivel pulmonar. Y uno de los medicamentos o algunos de los medicamentos para este cometido es pues el uso del dinitrato de isosorbide o el mononitrato de isosorbide o la nitroglicerina por vía sublingual, que son de acción venodilatadora, es decir, que dilatan fundamentalmente el sistema venoso, de tal manera que reducen drásticamente el retorno venoso y reducen la congestión pulmonar, por lo tanto, evitando de esta manera o mejorando el cuadro del edema agudo de pulmón. Luego, tenemos pues que aplicar obviamente los diuréticos, y el diurético indicado es la furosemida, porque este paciente prácticamente está encharcado, digamos así, está inundado de líquido en los pulmones. Por lo tanto, hay que hacer de que ese paciente eh, elimine con rapidez ese líquido de los pulmones. Hay que descongestionarle. Por lo tanto, se utilizará la furosemida intravenoso, de tal manera que con eso vamos a hacer de que el paciente elimine líquido y el flujo se haga mayor hacia el riñón, y por lo tanto se pueda eliminar esa cantidad que está invadiendo a nivel pulmonar, de tal manera que disminuirá la congestión pulmonar. En algunos pacientes incluso se hace el uso de la morfina, que actúa también como un vasodilatador pulmonar, y de esta manera pues mejora también el paciente con el edema agudo de pulmón. Pero fundamentalmente el uso de los diuréticos es importante, y el uso de los venodilatadores. Otra medida farmacológica va a ser el uso de los vasodilatadores, pero arteriales. ¿Arteriales para qué? Para disminuir la poscarga, de tal manera que el ventrículo derecho tenga mayor facilidad de su vaciamiento hacia el sistema general. Dentro de estos medicamentos está la hidralazina, que es un vasodilatador arterial, no venoso. Por lo tanto, en este caso hay que utilizar los vasodilatadores venosos y los vasodilatadores arteriales para poder mejorar para poder actuar rápidamente y mejorar el cuadro del edema agudo de pulmón, con el uso también de los diuréticos, ¿verdad? Bien, y para mejorar la función miocárdica, es decir, para mejorar la contractibilidad miocárdica, mejorar el inotropismo, hay que hacer uso también de los digitálicos, en este caso la digoxina. Y más aún si es que ese paciente tiene un trastorno de ritmo, como es la fibrilación auricular, que hemos mencionado varias veces en otras patologías, que son, cuando presentan fibrilación auricular, son altamente embolígenas, que producen complicaciones. Bien, entonces, prácticamente ese es el tratamiento, digamos, de base inicial.
pero si hay un mayor compromiso de ese paciente con un compromiso hemodinámico, que está ese paciente con hipotensión, que está en shock prácticamente, entonces hay que hacer el uso de los inotrópicos, Lógicamente, este paciente tiene que ser internado en terapia intensiva, lógicamente. Entonces, en ese caso, hay que hacer el uso de la dobutamina y también de la dopamina. La dobutamina fundamentalmente como vasodilatador e inotrópico. Vasodilatador para disminuir ese aumento de resistencias vasculares pulmonares y como inotrópico mejorando la contractibilidad miocárdica. Si hay bastante hipotensión o shock, hay que combinar con la dopamina o para poder para mejorar el cuadro de la hipotensión y del shock. Y además mejorar también el inotropismo, la contracción miocárdica, de tal manera que podamos estabilizar al paciente en este caso. Entonces, habrá que hacer uso en terapia intensiva de los inotrópicos cuando existe un compromiso bastante importante hemodinámico. Otras medidas farmacológicas que también pueden coadyuvar en el mejoramiento sobre todo de la oxigenación, por ejemplo, los broncodilatadores como la aminofilina, la teofilina, que producen broncodilatación por relajación de la musculatura lisa de los bronquiolos. Entonces, se hace uso también de estos medicamentos. En algunas circunstancias, antiguamente, por ejemplo, por mencionar, se hacía incluso las flebotomías, es decir, las sangrías para poder disminuir el retorno sanguíneo venoso hacia el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Pero este procedimiento ya no se lo hace actualmente. Entonces, si es que existen problemas de arritmias, incluso muy severas, graves, habrá que hacer una cardioversión eléctrica, es decir, el shock eléctrico o el uso de medicamentos antiarrítmicos. Por lo tanto, el edema agudo de pulmón es un cuadro bastante grave, agudo por eso, si es que no se la trata, como ven en este slide, pues el paciente sin tratamiento es mortal. Por eso está ahí la muerte, porque una vez que se hace el diagnóstico, hay que actuar rápidamente para poder salvar al paciente. Bien, entonces hemos terminado esa parte que nos faltaba del edema agudo de pulmón. Ahora vamos a entrar a otro cuadro que es otra patología que es muy importante. Bueno, entonces nos vamos a apurar porque estamos atrasados con el tiempo. Bueno, vamos a ver ahora otra patología que es frecuente. La presentación de esta patología es muy frecuente en nuestro medio. ¿Por qué les digo? Porque nosotros ustedes saben, somos considerados un departamento minero por excelencia, ¿verdad? Entonces, estos pacientes mineros, la mayoría de los mineros que trabajan muchos años en la mina, trabajan 5 años, 10 años, 15, 20, 30, hasta algunos, hasta 40 años han trabajado en el interior mina. Pues estos pacientes, la mayoría, por no decirlos todos, desarrollan el cuadro del cor pulmonale crónico. ¿Qué quiere decir? Compromiso del corazón, compromiso del pulmón en forma crónica. Fíjense el cuadrito, dibujo, siempre les digo, hay que imaginarse anatómicamente, imaginariamente cómo es el corazón y sus estructuras, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en el lado derecho del corazón, porque esta patología compromete el lado derecho del corazón. Aquí, fíjense, está el ventrículo derecho y la aurícula derecha.
a este otro lado el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. En el lado derecho, lo que nos interesa es la arteria pulmonar que está en azul, fíjense, esa es la arteria pulmonar principal y que se dividirá en arteria pulmonar derecha y de la izquierda y luego la derecha. En este otro lado está la aorta, que por ahora el lado izquierdo no lo vamos a mencionar. Entonces, ya comenzando, vamos a indicar que el cor pulmonale crónico es pues la alteración, justamente la alteración estructural y funcional del ventrículo derecho, lo que les estoy mostrando con la flecha, por la hipertensión arterial pulmonar. Esta es la arteria pulmonar. Entonces, al decir alteración estructural, estamos refiriéndonos al engrosamiento, a la hipertrofia del ventrículo derecho, a la alteración anatómica. Y funcional será, pues, que cuando este ventrículo se dilate, provoque, pues, el cuadro de la insuficiencia ventricular derecha, la insuficiencia cardíaca derecha con todas las signos, sintomatología. Entonces, hay que imaginarnos qué es lo que sucede en el core pulmonar crónico, siempre recordando la anatomía del corazón. Bien, entonces entramos al tema y como concepto es el término de cor pulmonar, dicen, o corazón pulmonar, que viene a ser lo mismo, que se utilizó por primera vez en el año de 1931 por este doctor Paul White, que lo utilizó esa vez y lo describió, indicando de que el cor pulmonar, como les decía, es una alteración estructural, es decir, que se produce una hipertrofia del ventrículo derecho y la alteración funcional del ventrículo derecho, lo que ocasiona la insuficiencia del ventrículo derecho debido a la hipertensión arterial pulmonar, diferentes causas. Generalmente el core pulmonar crónico es la que mayormente se presenta, casi en su mayoría, pero también puede haber o puede presentarse un core pulmonar agudo, que es menos frecuente, podríamos decirle que es raro, pero cuando se presenta puede atentar contra la vida de los pacientes. Entonces, el concepto está clarísimo y lo dice lo que es la enfermedad. Bueno, en cuanto a toda patología tiene su etiología, algunas obviamente son idiopáticas, pero en este caso, como les decía, tiene su etiología que los autores lo han agrupado en 5 grupos importantes y el más importante es el que corresponde a las enfermedades del parénquima pulmonar, es decir, del tejido pulmonar. Lo vamos a ver los otros grupos a continuación. Dentro de este grupo, enfermedades o alteraciones, dicen algunos, del parénquima pulmonar. Tenemos, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que llamamos el EPOC. La causa, ustedes saben, es el tabaco, generalmente que daña el parénquima pulmonar. Luego tenemos la enfermedad pulmonar intersticial, como son las fibrosis pulmonares y las neumoconiosis. Esto es lo que nos... La piolina. Bueno, eso es lo malo de la enseñanza virtual, ¿verdad? Por Zoom o por cualquier otra plataforma, en que los alumnos entran a clases y después están en otras cosas, como el caso que estamos escuchando, ¿verdad? Están en otro, como dicen, en otro barco
y no están atendiendo el tema. Eso es lo malo de la enseñanza virtual. Bueno, el que no tiene interés obviamente hace esas cosas. Sí. Entonces, como les decía, lo que nos interesa justamente en nuestro medio es las neumoconias. Acá tenemos los pacientes mineros con silicosis pulmonar que van a desarrollar el coro pulmonar. Primero la hipertensión pulmonar y después el coro pulmonar crónico. Otras más raras que comprometen el tejido pulmonar son la sarcoidosis, la escleroderma, alteraciones del tejido conectivo, el lupus eritematoso, la artritis reumatoide, incluso las radiaciones que se hacen en tórax por cáncer de pulmón, por ejemplo, van a provocar este tipo de alteraciones. Algunos fármacos también llevan a este problema y las fibrosis quísticas a nivel pulmonar. Este grupo es importante por el hecho de que nos concierne a nosotros como departamento minero, ya les decía. Entonces, bien, el otro grupo, las otras causas, las enfermedades de la circulación pulmonar o de la vasculatura pulmonar. Entonces, en este grupo tenemos el tromboembolismo pulmonar, que es la causa justamente del corazón pulmonar agudo. Este grupo generalmente va a ocasionar los problemas de core pulmonar agudo, que son de rara presentación. La hipertensión pulmonar primaria, por ejemplo, de causa desconocida. Entonces, es otra de las causas. El embolismo pulmonar, la esquistosomiasis, una parasitosis que los parásitos forman una especie de ovillos, de ovillos que van a obstruir los vasos pulmonares. Entonces es también de presentación aguda. La enfermedad pulmonar veno-oclusiva, todas estas casi están relacionadas, embolismo pulmonar, enfermedad pulmonar veno-oclusiva, embolismo pulmonar, que van a ocasionar el core pulmonar de tipo agudo. Y también tenemos las eritrocitosis secundarias, fundamentalmente por el aumento de la densidad, disminución de la velocidad sanguínea, que van a ocasionar problemas de coágulos en general. Es entonces este grupo más ocasiona el core pulmonar agudo, que en este caso no lo vamos a tocar, casi simplemente lo estamos mencionando. Luego tenemos el otro grupo que va a provocar también el core pulmonar crónico, son las enfermedades neuromusculares, como por ejemplo las más importantes. Mencionaremos la miastenia gravis, la poliomielitis, el síndrome de Guillain-Barré, lesiones de la médula espinal, lesiones de parálisis diafragmática bilateral, fundamentalmente de tipo neuromuscular. El otro grupo, las deformidades de la caja torácica, del tórax, por ejemplo, la cifoescoliosis, los tórax excavatum marcado, los tórax en quilla o en pollo. Ustedes dirán, pero ¿por qué una deformidad de la caja torácica nos va a llevar a un corazón pulmonar crónico? Las deformidades pues van a ocasionar a la larga un cuadro de una insuficiencia respiratoria crónica, y la insuficiencia respiratoria crónica produce una hipoxemia crónica y le desencadena un cuadro de hipertensión arterial pulmonar, y lógicamente la hipertensión arterial pulmonar va a comprometer el lado derecho del corazón. Entonces esa es la causa. Y luego finalmente las alteraciones del control ventilatorio respiratorio. Los más representativos, vamos a mencionarlo, el síndrome de la apnea del sueño, es decir, esos pacientes que durante el sueño, en la noche, presentan periodos de apnea por breves segundos, que ocasionan obviamente la hipoxemia crónica en estos pacientes. Y, como no, la hipoxemia crónica de la altura. Nosotros que somos habitantes que vivimos a más de 4.000 metros de altura, tenemos pues problemas de hipoxemia crónica que nos pueden llevar a este problema del corazón pulmonar crónico. Como ven, son 5 grupos importantes, pero
Por lo menos yo el que considero el más importante es el que corresponde a las alteraciones del tejido parenquimatoso pulmonar. Bueno, la fisiopatología lo vamos a ver esquemáticamente en el siguiente slide con detalle para que no se puedan olvidar. En cuanto se refiere a la fisiopatología, para que se pueda presentar un cuadro de un core pulmonar crónico, es importante, como les decía, el problema de la presión arterial pulmonar. No es lo mismo que ustedes muchas veces tal vez pueden confundir, que es lo mismo presión arterial pulmonar que presión arterial sistémica. Es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces nos interesa aquí la presión de la arteria pulmonar. La presión arterial pulmonar media debe ser mayormente, generalmente dicen mayor de 25 milímetros de mercurio en reposo y mayor a los 30 milímetros de mercurio en ejercicio para que pueda ir presentándose el problema del core pulmonar crónico. Menos de estos valores, pues no va a haber core pulmonar crónico. Y la falla, es decir, la insuficiencia del ventrículo derecho se presentará ya cuando ese paciente llegue ya a tener una presión arterial pulmonar mayor a los 40 milímetros de mercurio. Entonces, esto de la presión arterial pulmonar es importante considerar. ¿Y quién nos va a dar los valores de la presión de la arteria pulmonar? Va a ser el estudio de la ecocardiografía. Bien, eso lo veremos más adelante. Además, otro de los factores que tiene que existir, pues, es el daño, principalmente el daño del parénquima pulmonar, como hemos mencionado, y la pérdida de los vasos sanguíneos pulmonares que excedan el 60% de esa vasculatura para que tengamos, pues, un core pulmonar crónico ya establecido. Entonces, estos son factores muy importantes. En realidad es la base fisiopatológica el problema de la hipertensión arterial pulmonar. Bien, acá está el cuadro que les decía que ustedes no tienen que olvidarse y grabarse en la mente. Si ustedes lo manejan esto, entonces no se olvidarán nunca del problema del core pulmonar crónico. Aquí tenemos los 5 grupos en los que hay diferentes patologías. Aquí están las alteraciones del parénquima pulmonar, alteraciones de la circulación de vasculatura pulmonar, alteración de la caja torácica, enfermedades neuromusculares y alteraciones del control ventilatorio respiratorio. Cualquiera sea la causa de estas. Tomaremos ejemplo, el que nos interesa, de las alteraciones del parénquima pulmonar, considerando una neumoconiosis como es la silicosis, por ejemplo. Todas estas, a la larga, ¿qué van a ocasionar? Porque hay compromiso, ya hemos dicho, hay compromiso del parénquima pulmonar, de la vasculatura pulmonar, etcétera, etcétera, que nos van a llevar a un cuadro de hipoxemia crónica progresiva. Y la hipoxemia, ¿qué nos va a desencadenar? Nos va a desencadenar un aumento, un incremento de las resistencias vasculares pulmonares. Eso significa vasoconstricción de los vasos pulmonares, pero no solamente existe una vasoconstricción, es decir, un incremento de las resistencias vasculares pulmonares, sino también va a existir cambios histológicos, cambios estructurales, lo que llamamos el remodelado vascular, es decir, la hipertrofia de la pared de los vasos pulmonares. Por lo tanto, ¿esto qué va a generar? Va a generar lo que hemos dicho, la base fisiopatológica del cuadro del core pulmonar crónico, el desarrollo de la hipertensión arterial pulmonar. La hipertensión pulmonar, ¿a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a un mayor trabajo, va a exigir un mayor ventrículo derecho, porque estamos hablando de
Lo derecho como un mecanismo de compensación para poder vencer esta resistencia incrementada de hipertensión arterial pulmonar. ¿Qué va a hacer? Se va a hipertrofia del ventrículo derecho, con lo cual va a, digamos, va a compensar, va a subsanar temporalmente, va a cumplir sus funciones, pero hipertrofiándose. Esa hipertrofia, esa compensación, pues no va a ser duradera. Por lo tanto, ese ventrículo va a empezar a dilatarse. Se va a producir la dilatación del ventrículo derecho. Por lo tanto, ¿qué está ocasionando con esto? Está ocasionando la alteración funcional, que significa la insuficiencia cardíaca derecha, con toda la sintomatología que conocemos ya de una insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca congestiva. Por lo tanto, no solamente se compromete el ventrículo derecho, sino también en forma retrógrada hacia atrás va a ir comprometiendo pues al crecimiento de la aurícula derecha. No solamente se va a dilatar el ventrículo derecho, sino también la aurícula derecha va a empezar a dilatarse. Por lo tanto, eso genera la insuficiencia cardíaca derecha. Y vamos a mencionar los signos y síntomas. Entonces, como verán, este es el mecanismo de producción del core pulmonale crónico. En cambio, el core pulmonale agudo no pasa por estos mecanismos. Se produce en forma aguda la insuficiencia cardíaca derecha, es decir, la dilatación no le da tiempo a hipertrofia del ventrículo derecho, se entra en insuficiencia cardíaca derecha por dilatación del ventrículo derecho cuando se trata de un core pulmonale agudo, pero eso no lo estamos viendo. Bien, aquí están las manifestaciones clínicas. ¿Cuál es la sintomatología del corazón pulmonar crónico? Muchas de las manifestaciones más importantes son de la enfermedad subyacente. ¿Qué quiere decir? De la enfermedad de base. El paciente va a tener síntomas, bueno, de acuerdo al grado, a la progresión de la enfermedad, a la gravedad. Entonces, tendremos presencia de disnea, de fatiga, de síncope, de dolor torácico, de palpitaciones, tos, dolor abdominal. Entonces, un paciente no siempre va a tener todos estos síntomas, lógicamente. Por eso, de acuerdo a la progresión, de acuerdo a la gravedad, presentarán muchos de estos síntomas. Estos son los más frecuentes, y los síntomas menos frecuentes será la hemoptisis, por ejemplo. ¿Por qué? Como en el edema agudo de pulmón, por ejemplo, en este caso también se deberá al problema de la hipertensión arterial pulmonar. Si es severa esa hipertensión, puede llegar a la hemoptisis. Y puede haber disfonía. ¿Por qué disfonía en estos pacientes? ¿Por qué? Porque ese ventrículo derecho y esa aurícula derecha que están dilatadas, crecidas con cardiomegalia, van a producir una condición del nervio laríngeo recurrente que va a provocar la disfonía. Esa es la explicación. Bien, en cuanto a los signos, hay signos típicos cuando es un core pulmonar crónico ya establecido. Obviamente los signos también lo vamos a encontrar de acuerdo al grado, ¿verdad? No vamos a encontrar todos estos signos que vamos a mencionar. Si es avanzado, lógicamente encontraremos la mayoría de estos signos que lo vamos a mencionar. Encontraremos en estos pacientes taquipnea, cianosis, obviamente, la acropaquia también, es decir, dedos en palillo de tambor, y a inspección fácilmente ya hablaremos de un paciente con un core pulmonar crónico avanzado, hablaremos de eso. Lógicamente a la inspección encontraremos latido del ventrículo derecho a lo largo del borde external izquierdo, los movimientos
En algunos pacientes van a ver que el tórax se les levanta, son movimientos impulsivos porque existe un ventrículo derecho agrandado, crecido. Y una cosa típica que vamos a encontrar es un segundo ruido a nivel de foco pulmonar intenso, hiperfonético, dicen algunos, reforzado, dicen. Es típicamente, ¿por qué? Porque existe hipertensión arterial pulmonar. Eso nos está diciendo, hay hipertensión pulmonar en ese paciente. Otro signo importante es el soplo sistólico que vamos a encontrar en foco tricuspidio a la auscultación. Es ese soplo sistólico, ¿por qué? Porque el anillo valvular tricuspidio ha sufrido una dilatación por la cardiomegalia que existe. Y además podemos encontrar en algunos pacientes también un soplo diastólico, el foco pulmonar, que nos está indicando una insuficiencia de la válvula pulmonar. Entonces, estos fundamentalmente son los signos que vamos a encontrar en un core pulmonar crónico ya establecido, avanzado. Típicamente lo vamos a encontrar todos estos signos. Y bien, como hemos dicho, se produce la falla, la insuficiencia del ventrículo derecho por el problema de la hipertensión pulmonar, ¿verdad? Eso nos está ocasionando ¿qué? Insuficiencia cardíaca derecha, con toda la signología, con ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema e incluso ascitis cuando ya esos pacientes ya son prácticamente terminales. Entonces, vean, la signosintomatología es típica de estos pacientes. Y bueno, hecho el diagnóstico presuntivo, vamos a entrar a hacer los exámenes complementarios. Ya ustedes se pueden imaginar, yo puedo deducir ya qué es lo que vamos a encontrar a la radiografía, al electrocardiograma, a la ecocardiografía, que son los exámenes básicos. A la radiografía de tórax, si sabemos que existe un compromiso del corazón derecho, ventrículo derecho y aurícula derecha, entonces en la radiografía vamos a encontrar, pues, ya les decía que la silueta cardíaca tiene dos bordes, un borde derecho y un borde izquierdo. Vamos a encontrar prominencia del borde derecho de la silueta cardíaca por el aumento de tamaño de la aurícula y del ventrículo derecho. Lógico, obviamente. Y vamos a encontrar en el borde izquierdo de la silueta cardíaca la prominencia del segundo arco que corresponde a la arteria pulmonar. Por lo tanto, eso nos está indicando hipertensión arterial pulmonar. Y en el otro lado podemos también observar en muchos pacientes la rama derecha descendente de la arteria pulmonar tiene que estar mayor a los 16 no es centímetros, es milímetros por si acaso, porque esto está equivocado, no es centímetros, sería centímetros muy grande, es 16 milímetros por si acaso. Tiene que ser 20, 20 tantos para ver, para considerar que es un cuadro de hipertensión pulmonar. Y lo menos importante tal vez el afilamiento cónico de las ramas periféricas de la arteria pulmonar, es decir, a los bordes hay que ver de los campos pulmonares que los vasos están un tanto afilados. Eso no es muy importante. El electrocardiograma, como les decía, también vamos a encontrar compromiso, obviamente, signos de compromiso del lado derecho, desviación del eje eléctrico hacia la derecha, porque hay compromiso del corazón derecho, del ventrículo derecho, fundamentalmente, hipertrofia o sobrecarga ventricular derecha. ¿Cómo vamos a ver? La onda R prominente en B1 y en B2 en el electrocardiograma y una onda S sobre todo alta, profunda más bien, en B5 y en B6. Esto nos estará indicando un índice de Sokolov mayor a los 35 milímetros. Hay que sacar el índice que saben ustedes de Sokolov, que tiene que ser mayor a los 35 milímetros. Y para observar el crecimiento de la aurícula derecha, veremos la onda P en derivaciones de 2, de 3 y ABF
alta, amplia, y eso se menciona como una P pulmonar por la hipertensión arterial pulmonar que está ocasionando el crecimiento de la aurícula derecha. Puede haber en algunos pacientes, no siempre, un bloqueo de rama derecha, un bloqueo incompleto de rama derecha, y una cosa importante, podemos encontrar electrocardiográficamente y también al examen clínico las arritmias, sobre todo la fibrilación auricular por crecimiento de las aurículas. Ya hemos mencionado que cuando hay dilatación, crecimiento de aurícula, tanto de aurícula izquierda como de la aurícula derecha, va a ocasionar esta arritmia que se llama fibrilación auricular, que nos interesa. ¿Por qué les he dicho? Porque ocasiona cuadros de tromboembolismo, de embolismo, ¿verdad? Que son complicaciones ya de las arritmias. Entonces, y al ecocardiograma, también de lógica yo me voy a imaginar qué cosas voy a encontrar al ecocardiograma o qué cosas nos va a reportar el ecocardiograma Doppler. Nos reportará, pues, lógicamente, el compromiso del lado derecho, las alteraciones estructurales y funcionales del ventrículo derecho, de la aurícula derecha y del aparato valvular, la hipertrofia del ventrículo derecho, nos mostrará signos de sobrecarga, y una cosa importante, lo que les decía al principio, nos tiene que reportar los valores de presión de la arteria pulmonar. Lógicamente tiene que ser mayor a los 30 milímetros de mercurio para que tengamos un problema de hipertensión pulmonar. También, como les decía, nos mostrará la dilatación del anillo valvular tricuspidio, que es de tipo funcional, no estructural, simplemente es una dilatación. Y luego nos podrá mostrar la regurgitación. ¿No tienes? El chorro regurgitante del ventrículo izquierdo hacia del ventrículo derecho hacia aurícula derecha. Bien, nos obligan a parar el tema, ¿verdad? Cuando hay interrupciones de los que no escuchan las que les decía. Bien, entonces son las características más importantes que tiene que reportarnos el estudio de la ecocardiografía o el ecocardiograma Doppler. Podemos pedir un estudio de cateterismo cardíaco del lado derecho solamente cuando el ecocardiograma no es concluyente, cuando hay dudas respecto al diagnóstico. Y otros exámenes más finos, digamos, que nos den características en cuanto se refiere a las dimensiones, por ejemplo, podremos pedir la resonancia magnética, las tomografías, y los neumólogos piden pruebas de función pulmonar. Bien, y finalmente nosotros tenemos que solicitar el laboratorio. El laboratorio es importante para nosotros. Por ejemplo, un hemograma. ¿Qué nos va a mostrar el hemograma? No, el problema de la eritrocitosis secundaria. ¿Por qué? Porque esos pacientes están hipoxémicos y como mecanismo de compensación, pues van a aumentar la cantidad de glóbulos rojos porque hay un compromiso pulmonar. Entonces veremos en el hemograma. La mayoría, les digo, de los pacientes con corazón pulmonar crónico tienen poliglobulia, lo que le llamamos concretamente, vulgarmente, sino eso es eritrocitosis. Tendremos que pedir también urea creatinina para ver su función renal, porque estos pacientes muchos tienen alterados la creatinina, el ácido úrico, la glicemia, y obviamente tenemos que pedir gases en sangre que nos mostrará el grado de hipoxemia que tiene ese paciente. Bien. Bueno, finalmente tenemos que hacer el tratamiento. El tratamiento, ustedes ya se imaginarán también, es respecto al tratamiento. Obviamente tenemos que encontrar la causa, tenemos que dirigir el tratamiento a la causa. Si es una silicosis pulmonar, pues hay que tratar la silicosis pulmonar. Si es una fibrosis pulmonar, hay que tratar la fibrosis pulmonar. Si es
por decirles, una alteración de la caja torácica, pues hay que hacer las correcciones correspondientes para mejorar el problema del core pulmonar crónico. Y fundamentalmente el tratamiento estará basado pues a mejorar la oxigenación. Sabemos que estos pacientes tienen una desaturación, están hipoxémicos, entonces la oxigenación es importante. Mejorar la contracción del ventrículo derecho, porque hay insuficiencia cardíaca derecha. Y la cosa importante, reducir la vasoconstricción y la resistencia vascular pulmonar. Concretamente, disminuir la hipertensión arterial pulmonar, que es la base, hemos dicho, que ocasiona el problema del compromiso del lado derecho. Y obviamente como dietético, ingesta de poca sal. Bien, el oxígeno que nos va a ocasionar que va a producir una reducción de la vasoconstricción pulmonar y disminución de la resistencia vascular pulmonar, por lo tanto mejorará el volumen sistólico y el gasto cardíaco del lado derecho del corazón, del ventrículo derecho. Disminuye también la vasoconstricción renal, favoreciendo el flujo renal y la excreción y la eliminación de líquidos y de sodio y de electrolitos. Se mejorará, por lo tanto, la saturación arterial de oxígeno. Se mejorará. El objetivo es tratar de llegar a una saturación de un 90 a un 92%. A un paciente se le debe iniciar no con flujos altos, sino con flujos bajos de 1 a 2 litros por minuto. Bien, eso en cuanto al oxígeno. Y sabemos que es falla cardíaca, sabemos que está congestivo este paciente, hay congestión, hay edema, hay ingurgitación angular, hay hepatomegalia, hay ascites, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que dar, obviamente, los diuréticos, que nos van a disminuir la sobrecarga de volumen del ventrículo derecho. Por lo tanto, habrá que utilizar los diuréticos y el principal es justamente la furosemida. La furosemida por vía intravenosa o en los casos que no sean muy severos, se utilizará la vía oral. Con los diuréticos, con la furosemida hay que tener cuidado, hay que hacer un control estricto porque podemos tener efectos secundarios, el desarrollo, por ejemplo, de la alcalosis metabólica, que nos puede más bien deprimir la ventilación y eso es contraproducente. Podemos provocar una depresión del volumen intravascular por el diurético, por la pérdida de líquidos y también la depresión, es decir, podemos ocasionar una hipopotasemia o una hiponatremia, por lo tanto hay que hacer el control, aunque sea diario, de electrolitos. Y otro diurético que podemos utilizar, obviamente en los que no son muy graves, la espironolactona. Es un diurético ahorrador de potasio, como saben, ¿verdad? Bien, importante el uso de los diuréticos. Los digitálicos en core pulmonar crónico, muchos autores mencionan, la mayoría, que no tiene efectos, que incluso muchos dicen que no se debe emplear. O si se emplea, hay que emplear con precaución y fundamentalmente aplicar cuando ese paciente tiene además una insuficiencia cardíaca del ventrículo izquierdo o tiene una alteración ya del ritmo, como hay que utilizar la digoxina. Si no tiene insuficiencia ventricular izquierda y si no hay alteraciones del ritmo, pues es mejor tal vez no utilizar los digitálicos, la digoxina. La dosis de 0.25 miligramos, que es la una. Eso para mejorar justamente la función ventricular, mejorar la contracción miocárdica, mejorar el inotropismo, como saben ustedes. Luego, la cosa más importante está en el uso de los vasodilatadores. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir para que no se olviden, la base, esto es la hipertensión arterial pulmonar. Entonces, lo que tenemos que hacer es disminuir esa
esa hipertensión pulmonar, ¿verdad? Entonces, lo que dicen los autores y lo que se lee en la literatura es que no se recomienda el uso de los vasodilatadores tradicionales, como por ejemplo los IECAS como el enalapril o los ARA2 como el losartán o los bloqueadores calcioantagonistas como es el verapamilo, por ejemplo, y otros que no se tienen, digamos, mayor beneficio, no tienen acción prácticamente. Entonces, hay que recurrir a otro tipo de medicamentos que actualmente se utilizan, como por ejemplo los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Ustedes deben saber más que nadie, los jóvenes, ¿cuál es eso? Es pues el famoso Viagra, que es el sildenafil, que no solamente se utiliza para la disfunción eréctil, sino que se utiliza fundamentalmente en el problema de la hipertensión arterial pulmonar. El sildenafil puede utilizarse en forma progresiva con 20, 40 u 80 miligramos cada 8 horas según la tolerancia del paciente. Es un vasodilatador que saben perfectamente ustedes, por lo tanto va a ir a reducir, disminuir el cuadro de la hipertensión arterial pulmonar. Esto, bueno, hay que utilizar cada 8 horas, pero hay el otro que ustedes también saben perfectamente, que es el tadalafilo, que es el otro vasodilatador, es el otro inhibidor de la fosfodiesterasa 5, con mayor duración, generalmente de 24 horas. Por lo tanto, se da una sola dosis cada 24 horas. Generalmente viene de 20 miligramos. Entonces, estos son vasodilatadores que actualmente utilizamos en el problema de la hipertensión arterial pulmonar. Otro tipo de fármacos son los famosos prostanoides, que son las prostaglandinas, que su acción es vasodilatadora, es antiinflamatoria y además antiproliferativa. Por lo tanto, disminuye la hipertensión arterial, disminuye el proceso inflamatorio y disminuye la proliferación, es decir, el remodelado vascular. El remodelado vascular, disminuyendo la proliferación, la hipertrofia de la pared vascular. Tenemos el epoprostenol, el iloprost y el veroprost. Son los prostanoides, es decir, prostaciclinas que creo que en nuestro medio no existe, ¿verdad? Además, el costo es el problema, son productos caros. Otros productos, los antagonistas de los receptores de la endotelina. Saben ustedes que la endotelina es una enzima que se encuentra en el endovascular que produce vasoconstricción. Por lo tanto, hay que ir a antagonizar ese efecto, provocando el antagonismo, vamos a producir más bien una vasodilatación de los vasos pulmonares. Entre estos tenemos el bosentan, el ambrisentan, el citoxestan. Son productos también que en nuestro mercado creo que no existen y por lo tanto en nuestro medio los costos incluso pueden ser prohibitivos, pero sí en otras ciudades puede que haya estos productos. Bien, el uso de los corticoides sobre todo se justifica en los procesos pulmonares que cursan con procesos más que todo inflamatorios en la fase aguda. Los neumólogos más que todo utilizan por vía intravenosa tanto la dexametasona, principalmente la hidrocortisona y los aerosoles que tienen corticoides para provocar sobre todo disminuir el proceso inflamatorio y disminuir la broncoconstricción. Tenemos los otros broncodilatadores como son las metilxantinas, como es la teofilina y la aminofilina, que también relajan la musculatura lisa bronquial de tal manera que al provocar broncodilatación aumentan el ingreso o el flujo de aire hacia los pulmones para poder mejorar la oxigenación. Bueno, finalmente ya casi para acabar,
se hacía también o se debe hacer, no es que se hacía, se debe hacer las flebotomías, lo que llamamos corrientemente las sangrías, en aquellos pacientes con severa policitemia, es decir, con severa eritrocitosis, que tengan un hematocrito mayor al 60%. Generalmente, ya les decía, estos pacientes con cobre pulmonar crónico tienen hematocritos incluso algunos hasta de 80%, prácticamente es una sangre demasiado densa y que está provocando pues la congestión, la hiperemia en ese paciente y la hipoxemia también. De tal manera que todos aquellos que tengan mayor a 60% de hematocrito hay que hacerles la sangría correspondiente y de esa manera disminuiremos la resistencia de la arteria pulmonar. Bien, y también podemos utilizar la warfarina, es decir, los coagulantes, fundamentalmente cuando hay una hipertensión pulmonar bastante severa, que está acompañada de la insuficiencia ventricular derecha, y más aún si es que ese paciente tiene arritmias como la fibrilación auricular. Por lo tanto, estos pacientes son candidatos a provocar coágulos a nivel del ventrículo derecho y provocar embolismos. Por lo tanto, hay que evitar eso utilizando la warfarina. Bien, algunos pacientes, bueno, vienen ya en estado crítico, grave, con un compromiso hemodinámico demasiado importante, en shock, con hipotensión. En ese caso, hay que recurrir al uso. Ese paciente tendrá que ir a terapia intensiva, habrá que hacer el uso de los inotrópicos y los vasopresores. Inotrópicos, que generalmente se utiliza la dobutamina, que produce vasodilatación y además de eso, mejora la contracción miocárdica, mejora el inotropismo ventricular, tanto izquierdo como derecho. Y para mantener una buena presión, pues hay que utilizar los vasopresores como es la norepinefrina. Esto es manejo ya de terapia intensiva con un paciente con cobre pulmonar crónico descompensado. Y finalmente, para terminar, tiene que existir también un tratamiento quirúrgico en estos pacientes. El tratamiento quirúrgico estará dirigido a la enfermedad causal. Por ejemplo, si tienen alteraciones de la caja torácica, hay que hacer un tratamiento correctivo de esa caja torácica, un tratamiento en base a dispositivos, prótesis que colocan intratorácicos para que pueda modificarse justamente esas alteraciones de la caja torácica. Pueden realizarse resecciones quirúrgicas pleurales, lobectomías o neumonectomías en muchos de los pacientes. O puede llegarse finalmente al trasplante pulmonar, ya sea único o trasplante pulmonar doble, o finalmente cuando ya todo ha fracasado, y es un paciente terminal, puede incluso llegarse a hacer el trasplante cardiopulmonar. El trasplante cardiopulmonar. Bueno, que esto se lo hace en países sumamente desarrollados y en el nuestro, lamentablemente, no podemos hacer este tipo de tratamiento. Bien, entonces, hemos culminado el tema de hoy. Como han visto, es un tema importante, además de eso, de presentación frecuente, porque en nuestro medio tenemos bastante gente minera que pues cursan con todo lo que hemos visto, con el cobre pulmonar crónico, con toda la sintomatología que hemos mencionado. Bien, por lo avanzado de la hora no voy a tomar lista por esta vez y bueno, entonces ojalá el tema haya sido importante para ustedes. Entonces, Gabriela, si hay alguna novedad o algo o todo está bien.